sesión de repaso de la primera semana. Y pues dejamos como una iniciación para poder que ustedes revisen los temas de la segunda semana. Entonces, esto le estaba pidiendo a ustedes que por favor, es necesario que creen una cuenta de YouTube. Entonces, en pocas palabras, ¿quién nos puede contar cómo creamos una cuenta de YouTube? O sea, es fácil, ¿qué indicación así en sus propias palabras le diría a un amigo para que creara la cuenta de YouTube? Creo que basta solamente con crear un correo en Gmail y ya con eso es suficiente para abrir la cuenta en YouTube. Ah, porque él la reconoce, ¿cierto? Entonces, si ustedes tienen cuenta en Gmail, pues no hay problema porque dice, yo quiero que utilice mi cuenta de correo, ¿cierto? Y entra. Ah, bueno, entonces vamos a aprovechar para que si ustedes no han hecho ejercicios, ustedes vayan practicando allí en YouTube. También vamos a mirar cómo poner en la plataforma. Como yo ya puse un ejercicio en la plataforma, pues me gustaría que alguien que no lo haya puesto, yo le dé las instrucciones para que lo haga y todos veamos cómo se pone la información. Entonces, también tenemos el chat. Aquí estuvimos al inicio hablando con Ingrid sobre que yo en el chat que tengo, son 6 grupos y cada grupo es de 70 personas. Algunos de los chicos lideraron, eh, decidieron como abrir un chat aparte, digamos que para hablar las propias cosas de cada grupo, porque como todos los grupos tienen profesores diferentes, pues allí se van a discutir cosas que pues, le interesan al grupo. Entonces, este grupo es de manera general donde yo quiero llegar pues, a la gran cantidad de personas, ¿no? Y como yo no les puedo mandar con anticipación decirles, bueno, a tal hora, mañana no me puedo comprometer de un día específico, sino el mismo día pongo el aviso para que se unan a la reunión. Entonces decidí, en vista de que yo escuché varios comentarios de personas que ayer inclusive intentaron ingresar a una tutoría que hice también de este tipo, pero no pudieron ingresar. Entonces, la idea es crear una grabación ahorita para que tengan todos acceso a aquellas personas que han tenido dificultad. Entonces, bueno, ya sabemos que con YouTube, no, con Repli no vamos a tener problema y vamos a dar inicio ingresando a la plataforma. Entonces, quisiera que todos ingresaran a la plataforma y abrieran. Perdóname, profe. Ahí coloqué en el chat de la reunión Sí. los links de YouTube de las tutorías pasadas y pues si las quieren ver aparte de esta, como solicitación. ¿Listo? Sí, aquí en el chat En el chat, está, sí. en el chat esto yo le pedí el favor a Ingrid que ese correo, porque es que como han escrito, se han puesto a conversar en el chat, entonces se pierde entre tantas conversaciones las cuestiones que yo estoy enviando. Inclusive estaba pensando como mandar una imagen para que pueda mandar el mensaje como en una imagen para que fuera como más fácil de identificar. Pero bueno, entonces les mandé ahí unos enlaces donde se hacen, por ejemplo, ejercicios. Aquí dice en la parte 1, en el primer enlace de YouTube, se hacen ejercicios con el símbolo de porcentaje y el símbolo de división, que son unos símbolos que para nosotros como personas que sabemos las operaciones básicas, para nosotros no son importantes, pero para las personas que conocen de programación sí lo son. Y hay un ejercicio y entonces ahí está la descripción de todo lo que tiene este enlace de YouTube. Dice que se revisa la sintaxis de la instrucción como print, o sea, un repaso de lo que inclusive yo voy a explicar hoy, para saber cuándo un número es divisible por otro, porque en el caso de la semana, en el reto 2, yo necesito saber si un número es divisible por 2. Pero entonces aquí probamos cuánto es divisible por 2, por 3, por 5, y así por varios valores. También el uso de la variable bandera, que lo van a utilizar ahorita en esta tercera semana en el tema de ciclos.
Y porque algunos profesores les han puesto problemas adicionales para su entrenamiento, entonces uno de los problemas era hacer una operación con unos dados, que fueran el uso de números aleatorios, entonces también está eso incluido. Y el segundo enlace que aparece ahí es una actividad que tienen en la segunda clase y es cómo resolver el caso del videojuego. Les explico, el caso del videojuego consiste en que se tienen unos alienígenas y entonces uno tiene que ir atacando los alienígenas. Depende de cuántos alienígenas se ataquen, entonces la persona va ganando puntos. Pero hay unos alienígenas que tienen un mayor peso. Entonces, aquellos que tienen mayor peso, pues dan mayor bonificación. Además de tener más puntos, hay bonificaciones. Entonces, ahí se explica ese ejercicio y está el enlace. Entonces, lo compartimos acá, pero de todos modos, está también en el chat, sería que también lo buscaran, pero de acá lo pueden descargar perfectamente. Me gustaría que en el chat escribieran a qué grupo pertenecen ustedes, el G13, G33, entonces escriban ahí, yo soy del grupo tal, porque yo tengo que hacer un reporte de la reunión. Entonces, se me interesaría tener esa información. Cada uno solamente, porque ahí por defecto aparece el nombre de la persona. Entonces, que no saben dónde queda el grupo, entonces yo les voy a compartir, voy a entrar a la página. Pero yo no les he compartido la pantalla. Primero que todo es compartirles la pantalla. Ahora sí. Y voy a ingresar acá. Tengo un poco de cosas abiertas. Cuando ustedes ingresan, escoger acá un grupo. Entonces, miren el cursor. Digamos que este es el menú principal. Si yo estoy, por ejemplo, digamos en la semana 3, en la semana 3 dice imprima los primeros números naturales y hay unos enlaces, ejercicios prácticos, pero creo que no todos los cursos tienen los ejercicios prácticos. Entonces, dice ejercicios prácticos 1 y ejercicios prácticos 2, pero eso sería para el tema de esta semana, de los ciclos. Yo de todos modos voy a poner acá para que tengan idea de cuáles son los problemas. Ya. Este me parece importante, se los voy a ver si se los puedo compartir por el chat para que los tengan. Porque es fácil de descargas, guardar. Y permítame a ver si lo puedo subir. No sé si me lo permite subir por el chat. No sé si permite adjuntar. No veo cómo adjuntar. No veo cómo adjuntar. Sería como por el chat. Que alguien del grupo... A ver, alguien del grupo... Este es el grupo G13. Aquí hay un participante del grupo G13. Si no, yo al final se lo subo. Eso les va a permitir hacer ejercicios de práctica porque no lo vi en todos los cursos. Entonces son ejercicios que están buenos para practicar. Dice ejercicios prácticos 1 y ejercicios prácticos 2. Y después de que los hacen, entonces hunden marcar como hecha. ¿Para qué marcar como hecha? Porque aquí aparecerá una barra de rendimiento dependiendo de lo que ustedes vayan haciendo. Bueno, entonces, este curso está dividido en 5 semanas, pero nosotros vamos a tener 6 semanas para darle plazo a aquellas personas que ingresaron después.
Entonces, aquellas tareas que no las hayan podido hacer, pues que tengan plazo para terminarlas. Entonces, no se sientan que porque estamos apenas haciendo lo de la semana 1 y tratando de entenderlo de esta semana 3, no se van a preocupar, sino es tratar de comprender cómo es que yo voy a poder ponerme al día. Entonces, en cada semana vamos a tener al final de la semana un reto que hay que resolver. Un reto que hay que resolver. Entonces, para eso existe un material que aparece en la parte de arriba. Entonces, este libro yo lo puedo descargar y este libro es idéntico al que aparece acá. Lo que pasa es que cuando yo miro este libro interactivo, pues ahí me van a hacer unas preguntitas para saber si yo entendí o no entendí y voy diciendo y voy marcando. Entonces, eso me puede permitir que yo avance en la barra, en esta barra que aparece acá. Algunas preguntitas, pero son preguntas muy sencillas. Entonces, yo les voy a mencionar qué recuerdo de los temas que aparecen acá o los podemos mirar de una forma muy rápida. Entonces, ¿cómo hago yo para abrir este libro de descarga? O sea, yo voy a ir mirando y voy a tratar de ir probando. Me gustaría que ustedes tuvieran, la pantalla la pudieran dividir en dos y en Python puedan ir probando las instrucciones para que las vayamos entendiendo. Entonces, yo le hundo clic derecho, que se abra en una pestaña nueva, y entonces aquí en la barra veo que me dice abrir el documento y lo voy a abrir acá. Entonces aquí al inicio vamos a tener una formación general, una lectura acerca de lo que es la programación, acerca de lo que es un algoritmo, acerca de cuál es la estructura básica de cualquier programa. Básicamente nosotros acudimos a la programación porque nos ayuda a simplificar los trabajos. Pero yo le veo otra ventaja a la programación. Cuando la persona empieza a programar, se vuelve organizada y uno de los pasos de la programación es que yo define el objetivo inicial. O sea, si yo tengo un ejercicio por hacer, debo definir hacia dónde quiero llegar, es lo primero. Entonces, una vez definido el objetivo, yo empiezo a caminar. Porque si uno camina sin dirección hacia dónde va, pues se pierde. Es como cuando uno, por contarles nomás una situación de la vida real. Yo una vez en una ocasión me visitó una tía y yo le dije, bueno, salgamos a hacer unas vueltas, pero ella no tenía ni idea para dónde íbamos. Y funcionaba si yo le decía, bueno, primero vamos a ir a tal parte, pero tenemos que coger tal bus, y después de que cojamos el bus tenemos que bajarnos en otra parte, y luego sí caminamos hasta allá. Entonces ya la persona se ubica y sabe por dónde va. No lo llevan a uno a ciegas. Tratar de hacer los ejercicios a ciegas no funciona. Entonces, mi recomendación y mi consejo, siempre que lean un enunciado, léalo 1, 2, 3, 20 veces. No importa que se demore la mitad de tiempo, pero lo que hay que entender es qué es lo que yo quiero lograr. Entonces pensemos que nosotros en la vida tenemos objetivos. Que yo me quiero comprar un carro, ¿cómo hago para conseguir la plata? ¿Tengo que trabajar más o tengo que cambiar de puesto? ¿Qué voy a hacer para poder conseguir esa meta? Entonces aquí esto se trata de metas. Primero es el objetivo y luego el cómo voy a hacer, y por último poder extraer qué es lo que tengo. O sea, que todo el programa se divide en 3: entrada, proceso y salida. La salida es el objetivo. La salida es el objetivo. El cómo lo voy a hacer es el proceso. Y los datos, la entrada son los datos de los cuales yo dispongo. No todos los datos se deben usar. Yo tengo que saber cuáles son los que se van a utilizar. Entonces vamos a empezar la primera parte conociendo los tipos de datos, y esos datos se deben guardar en algo que se llama zonas de memoria o identificadores. Entonces, una vez guardemos esos datos en zonas de memoria o identificadores, entonces yo ya puedo empezar a almacenarlos, y vamos a ver cómo vamos a almacenar esos datos en la memoria, y luego con instrucciones
propias del lenguaje, los cuales van a tener una sintaxis específica, es muy sencilla, pero en la medida que yo haga ejercicios me aprendo esa sintaxis. Después de que yo entiendo cómo comunicarme con el computador, entonces yo puedo empezar a obtener resultados, o sea, a mostrar en pantalla qué es lo que yo quiero hacer. Entonces, este es un documento como para leer y es una conversación con el libro, ¿no? Con la persona que escribe esto, qué es lo que me quiere contar. Por ejemplo, me dice un algoritmo. ¿Qué hago yo cuando me levanto? Me despierto, me levanto, me estiro. Eso es un algoritmo. O sea, un algoritmo es una secuencia de pasos organizados lógicamente que me permiten ir a realizar una acción. Aquí dice, bueno, si yo me voy a bañar los dientes, digo, tengo que tomar el cepillo, lavar el cepillo, aplicar la pasta, cepillarse y enjuagarse. O sea, yo solamente digo, me voy al baño a lavarme los dientes. Esa sola palabra implica que detrás hay una serie de acciones. Y en programación también yo puedo crear con un nombre una función que detrás hace muchas cosas. Pero entonces a nosotros también nos interesa saber ese qué hay detrás. Bueno, entonces avanzando rápidamente vamos a ver cosas claves para que ustedes puedan resolver el primer caso, el primer reto, quienes no lo hayan hecho. También existe, bueno, esto es una explicación de cómo utilizar YouTube. Ya les dije que si ustedes tienen cuenta de Gmail, pueden utilizar el Replit sin ningún problema. Todo esto es de Replit, una guía. Y eso está en la semana 1. Bueno, entonces ahora empieza el ejercicio creando unas variables. O sea, cuando yo digo A igual a 1, no sé si ustedes tienen buena visibilidad o lo pongo más grande. Digo A igual a 1, B igual a 2. ¿Qué es lo que estoy haciendo? Estoy cogiendo una zona de memoria que la voy a bautizar como A y que toma el valor de 1. B toma el valor de 2. Y C es igual a A más B. Entonces, lo que se han creado son tres zonas de memoria. Bueno, entonces voy a poner un momentico. El bebé quiere quedarse conmigo. Escribo RPL, Replit. Y entonces me aparece esta ventana de bienvenida. Yo selecciono el lenguaje entre los muchos lenguajes que hay. Y normalmente yo le coloco un nombre. Digamos que yo le voy a poner aquí el nombre de semana 1 para acordarme que estoy haciendo un ejercicio de la semana 1. Pero voy a poner la fecha de junio porque tengo varios que son semana 1, entonces voy a decir para tenerlos como con un orden, ¿no? Junio 7. Y pues son conceptos básicos, o sea, lo que voy a tratar en el ejercicio de este concepto. Le pongo el nombre, uno le pone un nombre dependiendo de lo que va a hacer. Entonces, no, como que no voy a hacer un problema completo, sino ejercicios de entrenamiento con la guía que estamos haciendo. Entonces, le voy a comentar que existen varios tipos de instrucciones. Entonces, yo suelo utilizar, está cargando la página, suelo utilizar un carácter que son las triples comillas para poner el enunciado del problema. O un hashtag para que me permite decir que yo voy a poner un comentario. Bueno, por fin cargó. Entonces, aquí tenemos que el programa se llama main.py, que este se llama área de edición y esta sería la consola o shell. En la consola es donde se van a mostrar los resultados. Entonces, primero, si yo escribo 1, 2, 3 comillas, mire que me aparecen de una vez las 6, entonces yo doy unos espacios. Aquí puedo escribir la cabecera del problema que yo estoy escribiendo, si estoy haciendo de pronto un enunciado. Entonces yo, por ejemplo, en este caso voy a decir, voy a sumar
voy a sumar dos variables. Bien, voy a sumar dos variables. Eso es lo que voy a hacer en el problema. Entonces, voy a utilizar una sintaxis de un tipo de instrucción que nosotros vamos a utilizar. La instrucción se llama, aquí pongo un comentario también, cuando yo utilizo las comillas triples o utilizo el hashtag, eso no tiene ningún efecto sobre el programa, no me va a dañar el programa. Entonces, yo pongo el hashtag y voy a decir la instrucción de asignación. La instrucción de asignación es una instrucción que tiene la siguiente sintaxis. Una variable válida igual a un dato o una expresión aritmética o relacional o lógica. Entonces, cuando yo digo A igual a 5 y le digo B igual a 8, lo que estoy diciendo, estoy creando dos zonas de memoria usando la orden de asignación que tiene la sintaxis variable igual a expresión. O sea, yo no puedo, por ejemplo, para escribir el valor de C, no puedo decir que A más B igual a C, que para nosotros en matemáticas sería lo más normal. A más. Voy a dejar como un espacio porque se puede leer mejor. A más B igual a C, o sea, estoy creando tres zonas de memoria donde aquí en la A tiene un dato, B tiene otro dato que es de tipo entero porque no tiene decimales y C es la suma de los dos valores anteriores, o sea, él toma los contenidos de la memoria, los suma y yo no los voy a poder ver hasta que yo no los mande a imprimir. Entonces hay una orden de salida que se llama, vamos a escribir acá, la salida, la sintaxis es la instrucción print y paréntesis por obligatorio. Por obligación hay que escribirlo de esa manera, pero hay muchas variaciones de la sintaxis. Entonces voy a escribir que la suma de A más B es igual a el resultado que tenga C, 5 y 8 sería 13. Pero yo quiero que me aparezca la suma de A de 5 más 8 es igual a 13. Eso es lo que yo quiero. Entonces coloco la palabra print, abro paréntesis, coloco una F de formato y dos comillas. Y entonces voy a escribir acá el mensaje como quiero que salga. Entonces voy a decir la suma de A más B es igual a C. Aquí, cuando yo utilizo el print, puedo escribir como quiera, entre comillas, eso no me va a afectar para nada, pero sí aquí, en la parte de la línea 9, cuando yo hago la instrucción, yo sí tengo que escribir variable y va a ser una variable única, igual a expresión. Les voy a hablar un momentico de las variables. Las variables tienen, antes de ejecutarlo, ¿no? Una variable. La variable tiene varias condicionales, no le voy a escribir acá, varias características. Primero, una variable puede tener números y letras, preferiblemente que tenga un significado. Por ejemplo, aquí yo hubiera podido en lugar en la línea 10 de decir suma. Suma tiene más significado en el hecho de que yo estoy cogiendo el valor de A y el valor de A y lo estoy sumando, o sea, sería como más apropiado. Pero también está bien. Entonces, puede tener números y letras. O sea, yo hubiera podido decir, en lugar de la línea 8 y de la línea 9, hubiera podido decir número 1 y la línea 9, número 2, en lugar de A y B. Entonces, ¿por qué? Porque los nombres de variables aceptan letras y números. Lo que no acepta es que nunca ponga una variable que comience por número. O sea, si yo digo primer número, entonces 1 número, 2 número, 3 número, eso sería algo incorrecto. En ningún lenguaje se permite que un nombre de variable comience por un número. Cuando yo voy a construir, por ejemplo, voy a escribir promedio de notas, promedio notas. Entonces nosotros en español
decimos promedio, espacio, notas. Los espacios no son permitidos como nombre de variable. Si yo voy a hallar el promedio notas, porque yo podía hallar promedio de edad, o promedio estatura, o promedio cualquier otra cosa. Entonces, quiero ser específica en ese promedio, porque yo puedo tener muchos promedios, entonces prefiero poner 2 palabras. Entonces, o se pegan las 2 palabras, o se unen utilizando el guión bajo. Entonces, esas son las reglas que si yo rompo esa regla, sale de una vez un error. Entonces, bueno, ya hablé de las variables cuando se usan, cómo se deben bautizar. Ahora sí vamos a mirar la salida. Cuando yo le diga print, aquí escribo cómo yo quiero que salga el mensaje. Pero entonces, si yo lo escribo de esta manera, miren lo que pasa. Si yo le digo run, me aparece la suma de A más B igual a C, pero yo no quiero que me escriba eso, sino yo quiero que me saque los valores. Entonces yo voy a hacer una prueba, voy a dejar esto así para que ustedes no olviden, lo voy a volver a pegar, la misma instrucción, y entonces cuando yo diga la suma de A, entonces la letra A, yo la selecciono y le pongo la llave. Entonces cuando yo le pongo la llave, él se va a la memoria y saca el contenido. Cuando tome el valor de B, le pongo la llave, saca el contenido, y cuando le pongo la C, y ya, y ahora sí lo voy a ejecutar. Entonces dice la suma de 5 más 8 es igual a 13. Entonces, para que ustedes vean la diferencia. Entre comillas aparece todo lo que yo escriba, pero si yo quiero sacar un contenido de la memoria, entonces lo tengo que hacer de esa manera. Si hay preguntas. Sí, ¿me puedes explicar la F qué función cumple? Sí, la F es un tipo de formato. Les voy a explicar una forma usual, pero es como más dispendiosa. Esta es una forma muy cómoda de imprimir que utiliza Python. Entonces, la F es simplemente una letra para indicar que va a usar un formato específico, y es que todo lo que esté entre comillas lo va a escribir tal y cual, pero si yo le pongo las llaves, entonces lo que está dentro de las llaves se va a referir a las zonas de memoria. Voy a ponerles el otro print, pero ya no tiene la F. Y entonces lo que hace es que todo comentario, la suma de, entonces aquí voy a cerrar la comilla, perdón, cierro la comilla, luego pongo un separador y la variable A ya va a tener el contenido de A. Entonces no le pongo comillas para que me muestre el contenido de A. El más yo debo ponerlo entre comillas. Entonces, yo separo las variables de lo que está entre comillas es un comentario, no importa el contenido que tenga. Y lo que está, las letras que se ponen así solitas son las variables, entonces él me muestra el contenido de las variables. Entonces aquí me falta el separador. Y la letra B yo quiero que me muestre el valor, entonces no le pongo nada, sino le pongo la coma. El igual se me sacaría error si lo dejo. Entonces acá tengo que ponerle las comillas, y entonces ya aquí ya no necesita la letra F. Este tipo de salida se parece mucho más a la que se usa en los otros lenguajes de programación, pero sí ven que es dispendioso, porque entonces tengo que abrir la comilla, cerrar la comilla, poner la coma, luego la variable, luego la coma para separar la variable del nuevo comentario. Ese comentario lo voy a separar de la nueva variable sin comillas para que me muestre el contenido, separo porque voy a poner, entonces es dispendioso, pero este es el que, por ejemplo, en C++, ese es el que más o menos se utiliza, igual, solamente que allá en lugar de la coma se cambia por otro operador. Entonces se parece mucho más de pronto a los otros lenguajes de programación, y alguna persona se craneó esto que le facilita a nosotros que estamos aprendiendo de hacerlo de una forma mucho más rápida. Pero una vez aprendan esta, pues entonces láncese a hacer esta, porque les exige un poquito de concentración. Bueno, entonces si yo le digo run, perfecto. No hay diferencia cómo lo haga, si lo hago de una manera o si lo hago de la otra. Entonces, es no confundirnos, ¿no? Y por ejemplo, ¿qué pasa si en esta instrucción
yo me ubico y resulta que yo no cerré la comilla porque es un error usual. No puse la comilla y yo lo ejecuto. Entonces hay otra cosa que ustedes van a aprender a identificar y es, dice EOL Scanning String Literal. String que estuvo revisando y que ahí dice que en la línea 13, yo miro la línea 13, ¿qué pasó? Que ahí me está señalando el lugar donde ocurrió el error. Entonces vamos a ser muy amigables, nosotros muy pacientes cuando nos presenten un error. ¿Por qué? Porque yo quiero poder identificarlo y poderlo corregir. Entonces es muy importante esta parte de, miren, puse un igual y me aparecieron dos porque por defecto le coloca los dos, entonces me saldría también error si yo pongo los dos. Entonces, las comillas que abren y las comillas que cierran. Existe otro tipo de instrucción, por ejemplo, otra situación con el print que está en las copias. Por ejemplo, si yo pongo print, puedo decir, entre comillas, hola mundo. Esa sola instrucción, si yo la ejecuto, aparece de esta manera, pero yo podría este código ponerlo entre comillas sencillas. Entonces mire cómo aparece. Hola mundo. Inclusive si estoy en inglés, yo puedo poner una comillita sola, y esa comillita sola, ¿se acuerdan en el verbo to be? Que uno dice cheese, pone la comillita, chi, comillita, y luego la S. De esa manera yo puedo, en el print, escribir una sola comillita, inclusive si yo estuviera escribiendo acá en inglés, no hay problema si pongo una comillita. ¿Qué otras cosas había en ese documento? Voy a pasar rápidamente al documento como para... Ahí entonces ya acabamos de verificar esto, ¿no? A, B, y entonces aquí está la ejecución. La ejecución. Aquí explicado de manera más simple, entonces vamos a ir volando con esto. Mire que yo estoy escribiendo directamente en el print. Aquí dice print hola mundo. No utilicé una variable. Entonces aquí lo que pasa es que están utilizando una variable para asignar el valor y luego imprimo la variable. Entonces existen variables de tipo cadena. Entonces vamos a avanzar un poquito y voy a hacer un ejemplo ahorita de 3 tipos de variables. Bueno, ya estamos, aquí se está hablando del print, y aquí me dice que hay uno que está correcto y que aquí hay un error. ¿A qué se debe este error? ¿Por qué habrá un error en esa instrucción? O sea, tengo una variable que se llama mensaje. La de aquí se llama mensaje 1 y este es primer mensaje. ¿Cuál es la diferencia? ¿Cuál es el error de esa línea? Que empieza por número. Que empieza por número. Entonces, ojo, no vayan a olvidar que nunca yo puedo poner por número un nombre de variable. ¿Por qué habría un error en esta instrucción print? ¿Por los paréntesis? Porque faltan los paréntesis. Y además, cuando yo utilizo el igual que nosotros usamos normalmente, sencillito, ese aquí se llama operador de asignación. Y quiere decir que al lado derecho, lo que está al lado derecho se está asignando al lado izquierdo. Significa que print es como si fuera como una variable. Entonces, ojo, las variables, las palabras reservadas como print, input, if, son variables que no se pueden usar como nombre de una variable. Ni siquiera, a veces, por ejemplo, yo quiero simplificar o abreviar a veces para decir promedio digo prom, para decir definitiva digo def. Entonces, por ejemplo, def es una palabra reservada del lenguaje, no puedo usarla como nombre de variable. Eso por un lado, o sea, al leer la instrucción lo que se entiende es que la palabra print está tomando el valor de hola, pero print es una variable reservada que no se debe utilizar. Y en segundo lugar, siempre que utilicen el print, siempre se espera que lo hagamos con paréntesis. Aquí me dicen que hay un mensaje de saludo, igual hola. Entonces aquí el error es porque están los espacios en blanco. La forma correcta es poner el guión de piso cuando yo quiero poner un nombre de variable que sea largo. Aquí estoy
creando una variable mensaje. Ambas para nosotros dicen lo mismo, pero para el computador va a ser totalmente diferente. ¿Por qué? Porque debajo de cada variable se esconden unos números, unos códigos que son ceros y unos. Digamos que hay una tabla que se llama el código ASCII y la M mayúscula tiene un número diferente a la M minúscula. Entonces, ellos hacen comparaciones basadas en números, en secuencias de números de ceros y unos, y cuando yo vaya a hacer alguna operación, si yo voy a hacer una operación con esta variable, va a ser totalmente diferente. O sea, vamos a ser muy cuidadosos cuando escribimos un programa, de no usar, de pronto se me dio por escribir todo mi programa en mayúscula. No, pues es mejor que lo hagamos todo en minúscula, y así sabemos que si usamos la mayúscula es para casos especiales. No quiere decir que quede mal, pero lo usual es que yo el programa lo escriba con minúscula todo. Entonces, aquí estas dos variables son totalmente diferentes. Avanzando acá, tenemos dos tipos de variables. Cuando yo asigno el número 1, 2, son dos variables enteras. Esta sería una variable de cadena. Entonces, recuerden, siempre que yo guarde el contenido en una variable y el contenido esté entre comillas, es porque es una variable tipo string. String es la traducción de cadena. Una cadena de caracteres, donde los caracteres pueden ser números, letras, símbolos, cualquier cosa que yo ponga, es válido ponerlo en la cadena. Ahora aquí, Python permite que yo le ponga diferentes tipos. Yo puedo, en un mismo programa, la variable puede ser de tipo entera. Aquí dice int, que sea de tipo real o de coma flotante. Flotante en inglés se dice floating. Entonces aquí la palabra es float, para decir que el número es real. ¿Cuál es un número real? Todo aquel que lleva decimales. ¿Qué tipo de datos se acostumbran a poner como float? Por ejemplo, cuando manejen cantidades de dinero, lo van a poner como float. Tiene mayor capacidad de almacenamiento la variable float. A igual a hola. O sea, primero la misma A tomó un tipo, luego el otro tipo, luego el otro tipo de dato. Inclusive la última sería un tipo de dato del tipo booleano. Tipo de dato booleano. Aquí esta instrucción sería incorrecta porque dice A igual a 1 y luego print. O sea, el print preferiblemente déjenlo solito. A igual a 1, déjenlo solito y háganlo en una frase aparte. Existe una orden que se llama type. Type me permite saber o conocer el tipo de dato. Entonces, permítame, yo lo verifico aquí en la, vamos a ver, le voy a preguntar acá, le voy a decir print, y voy a poner acá type, y entre paréntesis, type es una función que retorna el tipo de datos. Si yo le digo type A, entonces, después de hola mundo, él me va a decir qué tipo de variable es A. Me dice que es de clase entera. Yo no sé si ustedes tienen buena visibilidad, porque a veces cuando ustedes me comparten pantalla, veo, casi yo no alcanzo a ver. Entonces, por eso vamos a ponerlo un poquito más grande para que tengan mayor claridad. Ahora voy a poner otro tipo de dato. Voy a copiar esta instrucción y voy a crear una variable que se llame saludo. Variable se llama saludo. Entonces, como saludo es una cadena de caracteres, entonces yo lo voy a escribir acá. Pero debe estar entre comillas. Entonces ahora yo le voy a preguntar, ¿qué tipo de dato es saludo? Entonces voy a escribir acá, la variable se llama saludo. Entonces, si yo le digo run, es de clase str, string. Ahora yo voy a hacer una nueva operación que sería división. Voy a tomar el valor de A, voy a dividir en B. Y luego voy a imprimir la división. Entonces voy a escribir acá.
A ver si sale el error ahí. O sea, voy a imprimir que me muestre el resultado de la división y que me diga el tipo de variable que es división. Si yo le digo run, entonces él toma el valor de A que era 5 y lo divide en 8. Y da 0.65 y me dice que es un tipo de dato flotante. Y ahí vemos el punto decimal, tipo de dato flotante. Voy a continuar con el documento que estábamos trabajando. Entonces, eso es lo que tiene que ver con el tipo de variables. Entonces, lo que le vamos a decir es la palabra, no olviden la palabra type, ¿para qué sirve? La variable float, o sea, una variable que sea entera, yo la puedo convertir en float. Por ejemplo, yo puedo decir, ya sabemos que A es entera. Entonces, si yo digo A es igual a float de A. Ustedes sabían que A, ya habíamos dicho aquí que A era entera. Y entonces la palabra float, si yo le digo float de A, y voy a ponerle, me voy a decir que me imprima otra vez el valor de A. O sea, voy a cambiar el tipo de variable. Si yo le digo run, entonces me dice que es float. O sea, yo voy a poner acá un comentario para decir ahora A es de O, cierro comillas y pongo el separador para que me quede mejor. Ahora A es de tipo float. Aquí arribita voy a arreglar para que se vea. Voy a decir A es de tipo, cierro comillas y pongo la coma. Ahora sí, para que vean cómo era antes. Porque inicialmente nosotros nos dimos cuenta que la A era 5 y la B era 8. Entonces, A es de tipo entero, pero al aplicarle eso se llama un casting. Entonces, a veces, ¿yo qué uso? A veces en la misma línea yo puedo usar el hashtag. Y entonces, ¿para qué? Para explicar. Entonces, hace un casting. Un casting, eso lo usan los actores, ¿no? Ellos cuando quieren concursar por un papel, quieren hacer una representación de algo, entonces es como para recordar el nombre. La variable A era entera y ahora va a representar otro papel, otro tipo de dato, y ahora A se convierte en flotante. Bueno, y seguimos con la guía a ver qué más cosas hay. Tenemos variables también booleanas. Aquí tenemos que yo puedo tener cualquier fórmula matemática y puedo encontrar el valor del resultado. Puedo decir, este f va a ser una función. La función es igual a ax más b. Esa es la ecuación de una línea recta. Entonces, para poder hacer la ecuación de esta línea, yo quiero hallar el valor de la función. Entonces, voy a solicitar que se ingrese una variable. Entonces, ese es otro tipo de instrucción. Entonces voy a poner acá unas líneas como para separar. Pongo el hashtag y pongo unas lineecitas ahí como para separar aquí. ¿Qué es lo que yo voy a hacer? Voy a poner acá la sintaxis de una instrucción de entrada. Sintaxis de entrada. Y sirve como para pedir datos. Ya no vamos a ponerle el valor directamente a A y a B. En este caso lo vamos a hacer con la variable X para hacer la ecuación de la función. Yo quiero representar ahí que F es igual a F es igual a X más B. Así se escribiría en matemáticas. F igual a X más B. Entonces yo necesito imprimir el valor de F. ¿Cuál es el objetivo?
O sea, ¿cuál es el objetivo? El objetivo es imprimir F. Pero debo conocer el valor de X. Imprimir F. Entonces, ese es mi objetivo. A ver, eso sería en este caso la salida. La salida que yo estoy buscando, imprimir F. Este sería el proceso, tengo que implementar esta fórmula. Y la entrada sería pedir el valor de X, porque el valor de A y de B ya los conocemos por allá arriba, de por allá arriba. Entonces, lo primero que debo hacer es escribir el nombre de la variable X. X, y puede ser flotante, porque yo puedo agregar X, puede ser un número decimal si yo quisiera. ¿Qué pasa si el número es decimal? Pues yo tengo que escribir acá float, luego la palabra input, luego la palabra, ahí el mensaje. El mensaje es una descripción de la variable que se encuentra en la misma variable. Entonces le voy a decir ingrese X. Y normalmente le pongo 2 punticos y un espacio para que me quede bien presentado. Entonces, el valor de X va a variar. Listo. Entonces ahora, eso sería una instrucción de entrada. Vamos a recordar la sintaxis de la instrucción de entrada. Vamos a colocar por acá que diga entrada. La entrada es una variable válida igual a tipo de datos, tipo, input, abro paréntesis y entre comillas, ojo, ese mensaje describe la variable. Entonces, tipo es esto, tipo es float. Ahora voy a agregar una nueva línea para que lo tengan, porque esto es explicación, o sea, les estoy dando ahí, en el mismo ejercicio les estoy dando la teoría. Donde tipo dato es, donde el tipo dato es o la palabra int cuando el número es entero, o la palabra float cuando se trata de un número que tenga decimales, que sea un número real, o str si es una cadena, o bool, en caso que yo necesite ingresar un valor booleano. Entonces, por eso aquí viene la palabra float. Aquí tengo la variable, es X. El tipo de dato, tipo es float. Puede ser int, float, cualquiera de estos. Luego siempre input, y aquí se comete mucho el error de poner la M antes de la P, pero eso es en español. Aquí eso lo hace ya en automático porque nosotros sabemos ortografía y eso, pero siempre se comete el error ahí. Y luego, entre comillas, explico cuál es el significado de la variable. Le estoy diciendo que ingrese la variable X. Le escribo ahí mismo, entre comillas, los 2 punticos para que cuando yo ingrese el valor se vea bonita la captura del dato. Bueno, entonces ahora viene la parte del proceso. La parte del proceso es implementar la fórmula. Entonces, estoy creando la variable F. La variable F es igual a A por X, pero A ya la tenemos de arriba. Entonces, escribo A y luego, para nosotros, si yo digo AX, entendemos que está multiplicando, pero el computador yo necesariamente tengo que ponerle el asterisco. A por X más B. Ya, él hace la fórmula. Entonces, aquí vemos que yo necesito estudiar algo que es la jerarquía. Algo muy importante que es la jerarquía de los operadores. Espero que no se me olvide. Ahora alguien me recuerda para mostrarle los operadores aritméticos, lógicos y relacionales. Entonces, aquí tengo una expresión aritmética. ¿Por qué? Porque tiene una multiplicación y tiene una suma. Y la multiplicación es más importante que la suma. O sea, primero, porque tiene más prioridad, primero se realiza la multiplicación y después de que te tenga la multiplicación, él suma. No, si yo digo X más B y luego multiplico por A, eso sería algo incorrecto. Ay, ¿yo qué hice? Perdí la fórmula. Voy a tener que volverlo a escribir.
Algo hice mal. Vamos a ver, no lo puedo deshacer. Listo, ahora voy a poner el crucero acá, porque fue que hice acá algún recorderis para que no se me vaya a olvidar explicarles a ustedes o mandarles la imagen más adelante. Y ahora, bueno, procedo ya a la salida, o sea, observen. Entrada, proceso, salida. Entrada, esta instrucción fue el proceso. Y ahora viene la salida. Esa es más o menos la forma de uno escribir un programa. La salida se hace con el print. ¿Para qué? Para poder ver reflejada la salida. Print, y el print sería el valor de fs, ¿sí? Entonces, les recuerdo la sintaxis que vimos antes. Ponemos la letra F, y entonces dentro de las comillitas yo diría el valor de la función es f. Y recuerde, para que me saque el contenido de la memoria le pongo la llave. Ahora sí, vamos a ejecutarlo. Si yo le digo run, ya vamos a hacer caso omiso a lo que estaba allá. Es más, voy a colocarle por acá para que quede separado de lo... acá donde yo dividí el tema voy a poner un print. Poner entre comillas como una rayita ahí. Para que me separe el contenido. Y hay un símbolo que uno que lo utiliza, que es el backslash n. Backslash n lo que hace es saltar una línea. Pulsa la tecla ALGR, la deja sostenida, y miren el teclado al lado derecho, en la parte superior donde están los números, al lado del símbolo igual, está a la derecha el backslash. Y pongo la n, quiere decir new line, o sea, que salta. Y ahorita vamos a ver la diferencia para que no se vea el texto todo pegado. Entonces, mire, ahí ven el espacio que yo hice. Una nueva línea antes de la raya y una nueva línea después de la raya, para que no se sature la salida y yo pueda entender, ahora estoy haciendo el ejercicio de la línea recta. Hubiera podido ponerle al principio print, ecuación de la línea. Entonces me está pidiendo el valor de x. Como yo ingresé un valor flotante, yo hubiera podido ingresar 0.2, 0.2 o 0.2. El valor es 9 y me da el número real. Porque yo le dije que ingresaba números reales, pero yo también puedo agregarle el valor de 5. Entonces, para el valor de 5, el valor de la función es 33. Bueno, esto lo estoy haciendo porque estoy estudiando con ustedes la guía de la semana 1. Y entonces, así es la forma como ustedes deben ir estudiando cada una de las guías. Van leyendo y van probando las instrucciones y van entendiendo qué es lo que se está presentando. Entonces, el pretexto de este documento es irme apropiando de las instrucciones. Ya vimos cómo darle valor, vimos asignación, vimos salida y vimos cómo pedir un valor. Entonces, aquí hay otros ejemplos, A igual a 3, A igual a 5, y aquí está el problema que yo acabo de mostrarles. Cuando yo voy a capturar un texto, entonces basta con que yo diga input para capturar una variable de tipo cadena. No necesito colocarle el str, o sea, si lo coloco está bien, pero ya él por defecto lo va a tomar como cadena. Entonces aquí dice ingrese un valor de x, pero entonces luego lo que hace es convertir la x a float o convertir la a a float o la a entera colocándole el tipo de dato. Bueno, acá es lo que me está diciendo en este código es que cuando yo uso las comillas dobles, para Python las comillas dobles es lo mismo que las comillas sencillas. Eso no ocurre en los otros lenguajes, pero Python sí le da lo mismo. Lo importante es que si abres dobles, cierras dobles. No sencilla y cierro con doble. Tiene que ser el mismo símbolo. Ahora nos van a hablar de las cadenas o de los strings. Todo lo que yo puedo poner. Entonces existen unas operaciones con las cadenas. Por ejemplo, aquí nombre y apellido. Yo puedo hacer que nombre y apellido me aparezca completo.
así, nombre, marco, apellido, nombre completo. Entonces yo digo nombre, con esta función pues lo estoy concatenando y me muestra el ejercicio. Eso ya lo pueden ustedes practicar. Y hay un ejercicio en la semana 1 donde ustedes escriben, capturan unas variables, unos datos de ustedes, donde por ejemplo le piden el nombre, el apellido, la edad, el hobby, bueno, todo lo que ustedes quieran decir. Y usted hace una breve descripción y solamente hace print. Entonces practica cómo leer una variable entera, cómo leer una variable cadena y hace el ejercicio de mostrar con un print una idea que usted quiera proponer. Bueno, esto ya lo vimos. Esto ya lo expliqué. Ah, bueno, ahora vienen otros, estos se llaman métodos con cadenas. El método lower. Lower es que si yo tengo el texto en mayúscula, lo vemos en minúscula. ¿Cómo verlo en minúscula? Voy a mostrarles primero los métodos que nos están mostrando ahorita y luego los practicamos. Entonces está el método, mire cómo se utiliza. X, el contenido es sola. Entonces yo digo x.lower, abro y cierro, no le pongo nada dentro de la función así como lo hicimos con type. En type, dentro de los paréntesis yo escribía a qué variable era que yo quería sacarle el tipo. Aquí no, aquí cuando vean esta nomenclatura y utilizan el nombre de la variable punto, este punto se llama operador miembro. Esto es un método. Operador miembro lower quiere decir que tome el contenido de X y páselo a minúscula, esto va a ser la salida. Ahora, si yo lo tengo en minúscula y le digo upper, me lo pone todo en mayúscula. Y si yo utilizo capitaliz, entonces lo que hace es mostrarme la letra capital. O sea, la letra capital es poner la mayúscula en la primera cadena, ¿sí? Creo que ya tengo ahí arriba la letra hola mundo, podemos hacerlo con hola mundo. Luego hay otro tipo de instrucción que se llama strip. Strip me ayuda a limpiar una cadena, porque a veces yo le pongo a la cadena espacios de más. Y entonces, si yo comparo hola, este hola con otro hola, no van a ser iguales, porque los caracteres en blanco también tienen un código binario y hacen que el valor del dato sea diferente. Entonces uno utiliza la instrucción strip para limpiarlo de blancos. Aquí no lo podemos percibir, pero si yo tuviera X igual a hola y Y igual a hola, pero no con esos espacios, y si yo le pregunto si X es igual a Y, me va a decir que es falso, y yo digo, ¿cómo es posible? No es posible. Para nosotros los espacios en blanco no son nada. Pues entonces yo lo que hago es limpiar las variables y ahí sí la una sería igual a la otra. Bueno, Python dice es uno de los mejores lenguajes, sí, porque ha permitido acercar a mucha más gente a la programación y es importante que mucha gente sepa programar, no importa si es de qué carrera, qué profesión tenga en su vida. Entre más personas sepamos de programación es mucho mejor porque podemos ahorrar. Podríamos hacer un ejercicio donde yo pueda tener mediante un programa las cuentas de los servicios de la casa, de agua, luz, teléfono, y hacer una cantidad de procedimientos que basta con meterle los datos y yo ya puedo tener la respuesta. Entonces, empezando por eso, por cosas que uno pueda tener en la casa o los puedo implementar de pronto en mi trabajo. Ustedes son expertos en su trabajo y si ustedes logran aplicar la programación, pues van a hacer que el tiempo les rinda mucho más. Y esto les va a ayudar también a aquellas personas que trabajan con Excel a entender la filosofía básica de cómo hago yo para hacer más eficiente mi trabajo. Bueno, y fíjense que ya terminamos lo de la semana 1. Faltaría ver cómo hacemos nosotros, bueno, aquí lo hice con Repli, ¿no? ¿Cómo hacemos para poner un programa en la plataforma? Entonces yo, por ejemplo, voy a coger este programita pequeñito,
lo copio, ustedes hacen su programa y una vez lo copien, entonces vamos a ir, por ejemplo, la semana, aquí me voy acá, semana 1. Supongamos que en la semana 1 ustedes se encuentran, digamos, este ejercicio. Entonces, yo ingreso aquí a la pantalla, a ustedes les va a aparecer, permítanme, yo busco acá un documentico que tengo. Que a mí, como yo ya lo hice, entonces les va a aparecer una pantalla así más o menos, que le dice que le coloque el nombre a la... Porque yo no lo hice creo que con un estudiante. Ay, no. No tengo una captura, sería como... Aparece una pantallita emergente y ahí ustedes lo que le van a poner es el nombre del... Le van a poner el nombre del programa. Y entonces escriben cualquier nombre, por ejemplo, ejemplo.py, todo en minúscula. Es importante que escriban la extensión para que Python pueda identificarlo y ejecutar el programa. Entonces, en el caso de algunos retos, bueno, aquí ustedes le hunden editar, y entonces lo que hacen es que cogen el código. Yo voy a borrar esto. Este botón que aparece ahí en ese laboratorio de Sabio, porque en el laboratorio de Sabio tiene un laboratorio que se llama BPL, Laboratorio Virtual de Programación, donde usted puede poner el programa y ejecutarlo. Desde la semana 2 ya la van a poder ejecutar, ¿sí? Entonces, yo copio el programa y una vez lo copio, le hundo en el botón guardar y entonces lo pondría a ejecutar. Aquí me saldría un error, ¿por qué? Porque el valor de A y B yo no lo copié. Entonces, si yo lo ejecuto, ingresa el valor de X, yo digo que el valor de X es 5, pero sale error, dice que el nombre A no está definido, él es capaz de decirme que está ocurriendo un error. Entonces, ¿en qué línea está? Él me dice en la línea 3. En la 3, ¿por qué? Porque en la 3 yo utilizo A multiplicado por, entonces yo puedo agregar, voy a poner aquí en la línea 1 al principio, y voy a pedir el valor de A. ¿Cómo hago? A es igual, voy a suponer que es un número entero, int input, abro paréntesis y entre comillas, que digite el valor de A. Voy a poner A, 2 punticos y dejo un espacio. Y la misma instrucción la voy a hacer para B. Int input y comillas, voy a decir que la persona ingrese el valor de B. Entonces, cada vez que hagan una modificación, guardan los cambios y lo ejecutan. Con este coético le hace run. Y entonces, si yo le digo, el valor de A es 5, el valor de B es 8, y me pide el valor de X, 3. Entonces me muestra el valor. Entonces puedo correr el ejercicio. Cuando estén haciendo los retos, les va a aparecer este simbolito que es un chulito. O sea, como usted ya probó por fuera el programa y sabe que ya le está corriendo bien, entonces si le hace clic acá en el chulito, él le va a sacar, en este caso, la calificación. Este no tiene calificación porque el enunciado que decía acá era diferente. Entonces estoy haciendo un problema que no me están pidiendo, pero entonces ahí yo puedo probar que yo puedo usar este laboratorio para hacer el programa. Entonces, de esa manera se sube el caso. Y cuando usted le pone aquí el chulito, entonces aquí en la parte superior le va a aparecer la calificación. Esa es más o menos la forma de trabajar. Ustedes hacen el programa por fuera, ya cuando lo tienen listo lo pegan y lo ejecutan aquí, verifican, y luego con el botoncito
Ya, pero en este caso, como yo cogí ahí el primer curso que encontré, pues entonces pegué el ejercicio para que ustedes vieran cómo funcionaba. Ahí pues tendrían que hacer el ejercicio que se pide. Bueno, eso es con respecto a la semana 1. Vuelvo otra vez a hacerle clic al menú semana 1. Entonces, mire lo que hicimos hoy. Hoy lo rescaté todo el material de la semana 1. Y les queda a ustedes mirar, por ejemplo, ya con lo que vimos hoy, impresión de variables en pantalla. Creo que el ejercicio consiste en lea una variable e imprima el valor. Eso era lo que había que hacer. Brando, lo escucho. Una pregunta es que, digamos, yo hice, pues, el de impresión de variables, pero pues yo lo hice en Visual y subí como tal el archivo. Así no sería, pues, no sirve como para que lo califiquen, o si tengo que, pues, colocarlo como tal, como nos acabaste de enseñar. Lo que pasa es que en el caso del reto, si fuera el reto, es necesario que lo ponga como yo le acabo de decir, Ok. en caso del reto. Sí, Oh, listo, sí, listo. en muchas personas, o sea, si usted lo sube, él va a detectar que de verdad hizo la actividad, pero como esta actividad que yo estoy poniendo acá no tiene calificación, sino es para práctica, para que ustedes se vayan familiarizando. Aquí por lo menos mire el caso de la presentación. En la presentación dice que imprima algo similar a esto, o sea, hay que pedir las variables. Mi nombre es Marcos Meléndez, tengo 19 años, nací el 19 de abril de 2003, soy de Cartagena, estoy identificado con cédula tal y me gusta el baloncesto. Entonces, es algo así, usted va a pedir el nombre, el apellido si quiere, la edad, todo lo que usted quiere escribir. Captura las variables y luego hace un print que pueda imprimirse para que se ejecute y para que esa sería la actividad de la semana 1. Ah, ok, ok. Todo lo que Entonces, yo les dije tocaría por hacer de ese lado. primera. Listo, vale. ¿Cómo? No, pues que mirando entonces sí tocaría subirlo así como tú nos dices y no subir como el archivo. Dale, Sí, no, sí, es gracias. mejor. Sí, es eso. Ahora, el reto de la semana, entonces, a ver, hay una opción que es de arrastrar, de hacer, por ejemplo, voy a hacer una opción nomás para que vean más o menos qué tan fácil es para que se familiaricen. Ya ustedes continúan. Revisión. Pero es que no, ya como yo lo hice, entonces lo que hay que hacer es coger la letrica esta y moverla acá para hacer la operación. Dice, imprima la suma de 8 más 12. Entonces, B es igual a 12. Entonces, A, usted tiene que decirle que es igual a 8. O sea, tienes que coger los botoncitos y arrastrarlos y ponerlos allá arriba. Y entonces, para que se imprima el resultado, tienes que mirar a ver cómo hago yo para hacer la operación. Bueno, digamos que esa es como la forma de resolver el reto. O sea, con lo que vimos hoy, ustedes si prestaron buena atención, pueden resolver el reto de la semana 1 quienes no lo hayan hecho. Vuelvo otra vez acá. Y entonces les decía que tenía un pendiente con ustedes, que es muy importante. Es este, los tipos de operadores. Los tipos de operadores. Entonces existen operadores aritméticos, los operadores relacionales y los operadores lógicos. Y existe una jerarquía. Brandon, ¿está pidiendo la mano? ¿La palabra? Tiene la mano No, levantada. señora, ya la bajo. Bueno, entonces hay una jerarquía. Cuando yo puedo tener una expresión que tiene AND, que tiene mayor o igual, que tiene todos los operadores. Entonces, la forma correcta de realizarlo es, primero se hace todas las operaciones aritméticas, luego las relacionales y luego las lógicas. Entonces voy a escribir acá en el chat. En el chat es la prioridad. Primer orden de prioridad, las operaciones, los operadores que tengan operadores, voy a escribir acá el título, prioridad de los operadores. Ay, me quedó mal, ya.
Prioridad de los operadores. Entonces, primero, aritméticos, me disculpan la tilde. 2, relacionales. Bueno, ustedes ahí me perdonen las tildes. Prioridad en el chat las aparece, en el chat. Prioridad de los operadores aritméticos, relacionales y lógicos. Relacionales, ahí me quedó mal. Y aquí tenemos los operadores. Entonces yo les voy a poner el pantallazo. En la semana 2 están los enlaces a estos operadores, ¿oyeron? En la semana 2 los pueden, pero se los voy a poner. Los aritméticos. Aritméticos, los relacionales, eso está en la semana 2, en la guía de la semana 2, y los lógicos. Bueno, entonces, les cuento. La jerarquía de los operadores aritméticos. Primero, en los aritméticos, el primero van a ser los operadores asociativos, que son los paréntesis. Hay varios paréntesis anidados. En el segundo lugar está la potencia. Yo no solamente le voy a escribir asterisco, que significa potencia. El tercero es la suma, perdón, la multiplicación, coma, la división entera y el residuo. Y les invito a que miren una una grabación que les puse. Entonces, en los operadores aritméticos, aquí está. En los aritméticos primero están los paréntesis. El segundo, la potencia. Me faltó la última. La cuarta es la suma y la resta. O la resta y la suma. Porque cuando yo pongo varios operadores en la misma línea es porque tienen la misma prioridad. Y si hay varios en una misma, es de izquierda a la derecha. Si hay varios operadores en la misma... Si hay varios operadores de igual prioridad, entonces... es de izquierda a derecha. Entonces, pero de izquierda a derecha, no como aparecen ahí en la pantalla, que primero la multiplicación, luego la división, no. Si primero aparece el módulo, porque el símbolo de porcentaje es el módulo. Si primero es el módulo, pues resuelves el módulo. Si primero es la división, entonces ahí quiero que miren algo. Por ejemplo, en esta guía, que aparece ahí en el enlace de la semana 2, de una página web, que es esta. Entonces miremos el símbolo de porcentaje equivale al residuo de la división entera. Ustedes saben que yo puedo dividir un número en otro, pero
normalmente cuando yo divido un número en otro me pueden dar decimales o no. Permítanme, yo les verifico esa partecita acá. Ya sabemos que tenemos el valor de A y de B. Tengo el valor de A y de B. B es más grande. Voy a poner acá A igual a... Voy a poner aquí A igual a 50, por ejemplo. Y B igual a 8, como por decir algo. Vamos a dividir acá para mostrarles operadores. Entonces, voy a dividir A sobre B, pero la división entera. Voy a escribir acá print, entre comillas voy a escribir acá, se lo voy a mostrar ahí para no hacer tantas variables. Entonces voy a decir A el símbolo es. Vamos a ver si él me hace esa operación. Ahora estoy dudando. Ahora estoy dudando si él me va a hacer esa operación. Como que no lo voy a usar de esta manera porque dudo, no lo he practicado, porque realmente esta función de la F casi no la utilizo. La división entera entre A y B es, cierro la comilla, y ahora sí, pongo el valor de A dividido en B para que él me haga la operación y me muestre el resultado. Ya la división entera. Y además, voy a hacer otro print. Print. Voy a reutilizar el mismo código. Entonces esta sería el módulo. A módulo B. Módulo, el símbolo de módulo es el símbolo de porcentaje. ¿Qué es el módulo? El residuo de la división entera. O sea, yo soy capaz de sacarle, yo puedo con este operador sacar el residuo de tomar un número y dividirlo en otro. Entonces, aquí saco el valor entero y con esto saco el valor real. Y este es el de la división normal, para que comparemos. Voy a poner acá para que vean la diferencia. De la división normal. No, división entera es que no saco yo decimales. Y entonces la división normal sería con una sola barrita. Si yo lo ejecuto, entonces aquí dice A división entera de B es 6.0. El residuo es 2, o sea, el A módulo B es 2 y la división es 6.25. O sea, si yo cojo una calculadora y tomo el valor de A y lo divido en B, me da 6.25. Mire que yo quité el otro punto ahí, lo de la ecuación, lo pasé para Sabio, lo corté en lugar de pegarlo. ¿Sí queda claro cómo es el operador este residuo? Ustedes hacen una división normal, pero si ustedes quieren que el residuo quede por aparte, entonces lo que hacen es utilizar este operador. Y cuando quieran sacar la división entera, utilizan las dos rayitas, dos slash. Entonces son dos operaciones muy utilizadas en programación. Ahora, yo no sé si este documento, cómo se los voy a compartir. Voy a compartírselos
con una imagen, ¿será? Por el chat. Vamos a ponerlo aquí pequeñito. Sí. Voy a imprimir la pantalla y para que les quede evidencia, creo que me falta ponerle lo de la... ¿Está? Y me falta lo de la función. Ponerle lo de la función que puse yo en la semana 1 que no se los compartí. Ahí recuerdan que cuando creen el nombre de del programa, lo van a hacer poniendo la palabra main.py o ejemplo.py. Ahí en el chat les va a quedar el valor para que lo puedan imprimir. Vuelven y hunden el botón. Este es pantalla completa. Volvemos a unirlo. Listo. Bueno, chicos, yo creo que vamos a llegar aquí al final. No nos dio tiempo de mirar la condicional, pero les ruego el favor de que ustedes puedan, por favor, pueden mirar en el chat. Les coloqué unos enlaces donde pueden conectar esto con el tema que estamos viendo, ¿ya? Pienso que ha sido como suficiente el tema para que ustedes esto retomen. No sé si tienen alguna pregunta o alguna inquietud. De todos modos, yo les voy a enviar les voy a enviar el enlace de YouTube para que puedan ver la grabación luego. Brandon, ¿quiere hacer alguna pregunta? Sí, señora, yo tenía una como duda, digamos, ¿qué tanto afecta, por así decirlo, las asistencias como a las clases presenciales? O digamos, pues uno se puede seguir por las grabaciones y eso, o afecta en la Sí. nota o... No, tengan en cuenta que no les afecta porque pues muchas personas no pudieron conectarse a tiempo y entonces pues el horario que les tocó es en su horario laboral. Van a estar muy pendientes ahora en el segundo módulo, les va a llegar información acerca de cómo matricularse pues para en el horario que a ustedes de verdad les convenga. Entonces, no, como hay muchas personas en esas condiciones, no les va a afectar la asistencia, pero sí les afecta los retos. Asegúrense de hacer esos retos bien y de ir practicando. Y pues no tanto, o sea, los retos son consecuencia de que se está entendiendo bien el tema. Entonces, tomen esto como la posibilidad de aprender algo nuevo, diferente. Yo lo tomo como gimnasia cerebral, digo yo, como es así como uno va a caminar, pues hacer un ejercicio diario no le afecta a uno que se exija un poquito, porque lo que realmente hace la programación en las personas es el desarrollo del pensamiento lógico. Para muchas situaciones se va uno volviendo un poquito más diestro en la solución de problemas. Entonces, no hay problema por la asistencia, no se preocupe. Si pueden, vean las grabaciones porque pues se pierden de muchos ejercicios que cada ejercicio que ustedes hagan, pues aprende uno algo diferente. Entonces, no, por ahora no creo que tengan ningún inconveniente. ¿Quién más tiene aquí? ¿Hay alguien más que tiene la mano levantada? ¿Alguna otra observación o apreciación?